capítulo 2, verso 43. 2:43. Algunos versículos, allí vamos a leer hasta el verso 47, manera de enseñanza el día de hoy. ¿Lo tienen todos? Hay mucha gente que no tiene Biblia. Vamos a decretar un mes, el mes de la Biblia. Ese mes de la Biblia, bueno, vamos a ver, vamos a promocionar, vamos a estar trabajando duro para que todo aquel que no tenga Biblia tenga una Biblia. No se la vamos a regalar, usted tiene que comprarla. Dígale que está a su lado, si no tienes Biblia, cómprate una. No vengas a la iglesia sin Biblia. Escúchame bien, los líderes, los adoradores, los líderes del grupo, todos estos que enseñan. Haga el esfuerzo, dígale al que está a su lado, hermano, haga el esfuerzo y cómprese una Biblia. Desde el más pequeño hasta el más grande, usted debe hacerse de una Biblia. Mucha gente desbibliadas. Hágase de una Biblia. ¿Aló? ¿Están conmigo, hermanos? Porque usted no puede ser un niño fluctuante llevado por doquier de todo viento de doctrina. Y usted no va a decir amén. Usted no debe decir amén a todo lo que digan o lo que digan los que se paran aquí. Usted tiene que tener criterio, usted tiene que pesar toda palabra por la palabra. Y eso es necesario. Por esa razón usted debe tener una Biblia. Gracias, Señor, por el entusiasmo de este pueblo. Bien, verso 43 dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, diga, en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y escucha esto: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia que vence. Es impresionante ver cómo la iglesia primitiva era una iglesia, número uno, perseverante, de temor reverente a Dios, una iglesia que era liberal en el dar, liberal en el dar, y era una iglesia de corazón sincero. Quiero disertar hoy en esos cuatro aspectos, pero mira, cuando una iglesia se mantiene en los principios, ¿no?, de la palabra de Dios, que mantiene su línea con la palabra de Dios, cómo el Señor respalda a la iglesia. Una iglesia que tiene criterio bíblico, que está fundamentada, como decíamos la semana pasada. Esta es una hilación del tema pasado, ¿verdad? Es una iglesia que no necesita hacer mucha fuerza para que la misma crezca. Porque una de las cosas que cada día la gente venía sola a la iglesia. ¿Y por qué razón la gente venía a la iglesia? Venía a la iglesia porque había un mover sobrenatural en la iglesia, que la fama
de la iglesia corrió por toda Jerusalén y por todas las ciudades cercanas de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Y es impresionante ver lo que sucedía en la iglesia, que aún un hombre común y corriente llamado Pedro, con su sombra solamente, escúchame, los enfermos se sanaban. En la iglesia primitiva nos encontramos con milagros tan tremendos y tan sobrenaturales, milagros que ni siquiera el mismo Jesús hizo. Yo no consigo en la Biblia en ningún lugar donde Jesús haya sanado a alguien con su sombra, pero Pedro lo hizo. Vemos a un Pedro aguerrido, un Pedro que anda predicando, un Pedro que en su primer sermón se convierte en 3,000 y luego 5,000. Después de ser un hombre tímido, el Espíritu Santo le dio a Pedro una capacidad terrible, una vehemencia tremenda. Cuando tú estudias los mensajes de Pedro, te das cuenta que la elocuencia con la cual él narra este mensaje, hermano, es singular. Es un hombre que, aún siendo del vulgo, sin letras, un pescador, esgrime tremenda elocuencia predicándole a aquel pueblo. Eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué la iglesia primitiva creció tan rápido en poco tiempo? ¿Por qué esta iglesia creció de tal manera que predicaban en el templo y por las casas? ¿Por qué, si comparamos la iglesia primitiva con las iglesias de hoy, o con la iglesia de hoy, nos damos cuenta que hoy en día las iglesias hacen programas, hacen campañas, hacen actividades de todo tipo, ponen luces de todo color, humo, y las iglesias se mantienen estancadas? Las iglesias no crecen, pasan los años y usted va a la iglesia, las mismas personas, los mismos bancos de hace 20, 30 años atrás. Algo está pasando. Dígale que está a su lado, hermano, ¿qué estará pasando? ¿Sí? Algo está pasando. Porque yo estoy convencido que si la iglesia naciente fue una iglesia donde hubo gloria, donde hubo milagros, donde hubo multiplicación, donde hubo señales de todo tipo, yo estoy convencido que la iglesia que se va tiene que ser superior a la iglesia que nació en Jerusalén. Mire, tenemos todo el consejo de Dios, tenemos toda la palabra, tanto el antiguo como el nuevo. Lo que ellos no vieron, nosotros lo estamos viendo. Tenemos la tecnología en nuestras manos para hacer un trabajo extraordinario evangelístico. Tenemos los medios de comunicación, tenemos televisión, tenemos radio, medios escritos, tenemos libros, tenemos CD, tenemos tantas formas de expandir el reino de Dios. Pero mi pregunta es: ¿por qué? Sigo preguntando, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué las iglesias no crecen el día de hoy? ¿Por qué será que en la iglesia parece que hay alguien atravesado en la puerta que no deja entrar lo que vienen, ni ellos tampoco entran? Ay, Jesús. Algunos piensan que es por la saturación de diferentes denominaciones. Algunos dicen que la iglesia no crece por la saturación de diferentes dominaciones, le digo yo. Muchos de los que están aquí estuvieron en la dominación, en la denominación.
Afortunadamente, la mayoría de los que están aquí son cristianos ganados por primera vez. A ver, levante los que son ganados así en este tiempo, así, que no son desde Ricky Martin para allá, sino que son nuevos, de esta década. Levante la mano sin vergüenza, vamos. Mira, la mayoría. Ve para atrás, ¿ves? Tú también estás incluido ahí, aunque tienes canas. Tú eres un baby. Mira esto. ¿Te das cuenta? Lo que marca la diferencia y lo que promete un crecimiento singular en este tiempo es la sangre nueva que está viniendo a la iglesia. Gente sin prejuicio, gente sin complejos denominacionales, de que yo soy de Pedro, de que yo soy de Apolo, de que yo soy de no sé dónde, de que yo soy del velo, de que yo soy de velo y corona, de que yo soy esto. No, usted sencillamente es de Cristo y eso es lo que importa. Y ya. Punto final. Dios va a usarte a ti en este tiempo. Yo doy gracias a Dios de que no fuiste infectado por las denominaciones, de que no fuiste atacado por las denominaciones y te estancaste. Te doy gracias a Dios de que llegaste en este tiempo en el cual hay un Cairo, en el cual hay una palabra rema que sale de la boca de Dios, que te prepara, que te capacita, que te instruye, que te levanta a otro nivel para establecer el reino. Y muchos de nosotros que vivimos esa época también le damos gracias a Dios porque Dios nos abrió los ojos a tiempo y nos... ¡Ah! ¡Aleluya! ¿No entendió lo que estoy diciendo? Una iglesia que tenga su atención centrada en la denominación, en el concilio. Esa palabra suena fea, ¿verdad? Concilio. No es como dominio, ¿no? Suena a dominio. Diga, Cristo me hizo libre, hermano. Del dominio, diga, del dominio. Yo creo más bien que el crecimiento dependió de la responsabilidad que cada uno tenía con Jesús, la responsabilidad que cada uno tenía con Jesús y de la dependencia absoluta del Espíritu Santo de Dios. En este pasaje que acabamos de leer, escucha esto, vamos a ver cuatro características que hizo crecer a esta iglesia y hará crecer cualquier iglesia en este tiempo. Diga, 4 características que hizo crecer a la iglesia primitiva y que si nosotros caminamos en esa dimensión vamos a crecer también, nos vamos a multiplicar de una manera sobrenatural. Hará crecer a cualquier iglesia en este tiempo. La primera característica, la palabra de Dios dice que lo que había en la iglesia primitiva, la primera característica dice que había temor, dice sobrevino temor a toda persona. Diga, había temor reverente, que había temor reverente. No había miedo, había temor, porque una cosa es el miedo y otra cosa es el temor. La palabra temor es una aplicación diversificada de un mismo vocablo. La Biblia habla de no temas y la Biblia dice teme. En otras palabras, cuando la Biblia dice no temas, te está diciendo no tengas miedo, no te desquicies, mantente firme. Pero cuando la Biblia dice teme, está hablando de respeto a Dios. En esta ocasión estamos hablando de un temor reverente, de un respeto
respeto absoluto que existía en esta iglesia naciente hacia el Dios maravilloso, hacia el Dios glorioso.